Hace más de 10 millones de años, el océano no era un lugar seguro. Bajo las olas, una pesadilla estaba despertando. Desde la oscuridad aplastante, el megalodón, un tiburón del tamaño de 2 autobuses, se lanzaba hacia arriba, sus mandíbulas como sierras listas para destrozar cualquier cosa viva. Pero esperando en las profundidades había un rival, Livyatan Melvillei, la ballena monstruo, armada con un cráneo de piedra y dientes más largos que tu antebrazo. Chocaron, el mar explotó, las mandíbulas del megalodón se cerraron con una fuerza inimaginable mientras Livyatan contraatacaba, sus dientes desgarrando carne. El agua se volvió carmesí. Esto no era solo una cacería, era una guerra, una lucha por el trono del océano. Si este choque realmente ocurrió, ¿quién ganaría? ¿El megalodón, el asesino definitivo con la mordida más poderosa de la historia? ¿O Livyatan, el gigante astuto, armado con dientes del tamaño de espadas y el cerebro de un gobernante? En este video nos sumergimos en la respuesta. Pero primero, abramos el archivo del tiburón más aterrador que jamás existió, el megalodón. Hace 20 millones de años, el océano era su reino, 18 metros de largo, 60 toneladas de músculo puro, un depredador tan masivo que empequeñecía incluso a las ballenas jorobadas. Pero el tamaño no era su única arma, su verdadera pesadilla estaba dentro de su boca. Cada diente medía hasta 18 centímetros de largo, ancho, con bordes tan afilados como una sierra eléctrica. Imagina una mano humana, ahora imagina que se convierte en un solo diente. Y el megalodón tenía más de 250, alineados en múltiples filas, reemplazados constantemente como una cinta transportadora mortal. Su fuerza de mordida, simulaciones biológicas estiman hasta 180.000 newtons, 5 veces más fuerte que el tiburón blanco actual, suficiente para aplastar el cráneo de una foca gigante o atravesar las costillas de una ballena de un solo mordisco. Y cazaba con una precisión despiadada. Una sola mordida podía dejar a su presa incapaz de nadar, desangrándose rápidamente y muriendo en puro pánico en mar abierto. Durante millones de años, el megalodón no tuvo un rival digno. Era el gobernante absoluto de los océanos, el depredador máximo en la cima de la cadena alimenticia, obligando a todo lo demás, desde ballenas gigantes hasta tiburones más pequeños, a huir con miedo. Pero el océano nunca fue solo del megalodón. Al mismo tiempo, otro depredador estaba emergiendo. Una criatura más inteligente, armada con dientes de hasta 36 centímetros de largo y un cráneo tan resistente como el acero. El retador al trono era Livyatan Melvillei. Si el megalodón era la encarnación de la fuerza bruta, entonces Livyatan era la pesadilla forjada por músculo, armas e inteligencia combinadas. Apareciendo junto al megalodón, hace unos 12 a 13 millones de años, Livyatan alcanzó longitudes de 13 a 17 metros, pesando tanto como 50 toneladas al nivel de un megalodón adulto. Lo que lo hacía verdaderamente aterrador era su cráneo. Casi 3 metros de largo, sólido como piedra, diseñado para resistir impactos devastadores, y dentro, oculto, su arsenal más letal, dientes colosales. A diferencia del cachalote moderno, que solo tiene dientes en la mandíbula inferior para tragar calamares, Livyatan tenía un juego completo de dientes tanto superiores como inferiores. Cada diente podía alcanzar hasta 36 centímetros, el más grande jamás registrado en cualquier depredador en la historia. Estos dientes no eran solo para cortar, eran para aplastar, sujetar y penetrar profundamente en los huesos de su presa. Su presa no eran calamares gigantes como en los cachalotes modernos. Livyatan cazaba ballenas. Podía atacar de frente, sujetando el cráneo o las costillas, aplastando cráneos enteros de ballena con su mordida. Pero el arma verdadera de Livyatan no era solo el músculo y los dientes, era la inteligencia. Como pariente del cachalote, probablemente tenía un cerebro enorme y ecolocalización, el poder de navegar y cazar con sonido. Esto significaba que podía rastrear presas en total oscuridad, coordinarse con otros e incluso cazar en grupo. Imagina una manada de Livyatans trabajando juntos, rodeando a la presa, guiándose entre sí con sonidos y luego desgarrando carne con dientes del largo de espadas. Eso no es solo caza, eso son tácticas. En los mares del Mioceno, Livyatan era el depredador organizado, el asesino táctico, el contraste perfecto con la brutalidad solitaria del megalodón. Un lado era fuerza bruta aplastante, el otro inteligencia y armamento superior. Entonces, cuando estas dos máquinas asesinas se cruzaban, ¿quién gobernaba realmente el océano? Primero hablemos de tamaño.
Megalodón hasta 18 metros de largo, más de 60 toneladas, una fortaleza viviente deslizándose por los océanos cálidos como un buque de guerra. Leviatán, aunque un poco más corto, de 13 a 17 metros, aún pesaba unas colosales 50 toneladas. No era un rival menor, era un oponente casi igual. En un enfrentamiento, el peso del megalodón le daba una ligera ventaja, pero Leviatán era lo suficientemente grande como para no ser superado. Pero el tamaño no lo es todo. Las armas deciden quién cae primero. Las mandíbulas del megalodón eran armas de destrucción masiva, más de 250 dientes triangulares de hasta 18 centímetros de largo, afilados como sierras de acero. Con una fuerza de mordida de 180.000 newtons, podía aplastar el cráneo de una ballena en un instante. Leviatán, en contraste, portaba dientes colosales de hasta 36 centímetros de largo, los más grandes encontrados en cualquier depredador, no solo para cortar, sino para sujetar, aplastar y arrastrar a la presa. Si los dientes del megalodón eran cuchillas para cortar hueso, los de Leviatán eran lanzas gigantes cada mordida, una estocada letal. Y luego el factor muchas veces ignorado pero decisivo, la inteligencia. Megalodón era puro instinto, un asesino solitario, emboscando con un solo golpe para terminar rápido. Leviatán era diferente. Como pariente del cachalote, probablemente tenía un cerebro enorme, ecolocalización y posiblemente la capacidad de cazar en grupo. Eso lo convertía no solo en un depredador, sino en un estratega, no solo en un luchador, sino en un comandante capaz de liderar ataques coordinados. Entonces, ¿en qué diferían sus tácticas de combate? Megalodón prefería la emboscada. Desde las profundidades se lanzaba hacia arriba, apuntando directo al pecho o las aletas, dejando a su presa sangrando, inmovilizada y condenada. Era el verdugo, un solo golpe fatal, y se acabó. Leviatán, en cambio, prefería el asalto directo. Podía usar su cráneo como un martillo de acero, embistiendo de frente, mientras sus enormes dientes se cerraban, triturando huesos. Este era el golpe de un guerrero que no temía al enfrentamiento. Y al final, el campo de batalla mismo podía decidir el resultado. Megalodón prosperaba en mares poco profundos, cálidos y soleados, perfectos para emboscadas. Leviatán, como los cachalotes modernos, podía sumergirse en lo más profundo usando el sonido para controlar su mundo. Lo que significa, en la superficie, Megalodón tenía la ventaja, pero en las profundidades del abismo, Leviatán mandaba. Entonces, ¿quién ganaría realmente? El megalodón, con su fuerza capaz de aplastar huesos, terminando vidas de un solo mordisco, o Leviatán, con inteligencia, estrategia y armas devastadoras de un cazador en manada? Para descubrirlo, imaginemos un duelo hipotético sin reglas, donde Megalodón y Leviatán colisionan en combate total. Si estos titanes realmente se encontraron en los mares del Mioceno, ¿cómo habría sido? Imagina un océano cálido del Mioceno. Una manada de ballenas antiguas cruza las aguas, la presa que ambos depredadores cazan, y eso los convierte en rivales directos. Existen muchos escenarios, pero aquí va uno de los más probables. Desde las profundidades, Megalodón emerge con fuerza. El gigante de 18 metros fija su mirada en la silueta más grande sin saber que su presa es Leviatán. Con su estilo de emboscada, Megalodón se lanza hacia arriba, mandíbulas abiertas, apuntando al vientre o las aletas. Un solo mordisco, entregando más de 180.000 newtons de fuerza, podría inutilizar a Leviatán al instante. Si logra el golpe perfecto, Megalodón podría terminar la batalla en segundos. Pero a diferencia del megalodón, Leviatán no era un asesino solitario. Con su cerebro y ecolocalización, podía detectar el peligro desde lejos y elegir el momento perfecto para contraatacar. Un golpe de cráneo con 3 metros de hueso hacia las branquias o el vientre, seguido de dientes de 36 centímetros hundiéndose profundamente, podría convertir al megalodón en presa. Y si Leviatán cazaba en grupo como los cachalotes modernos, las probabilidades se inclinaban aún más a su favor. Aún así, en un duelo 1 a 1, puede que no hubiera un verdadero ganador. Megalodón tenía la ventaja del ataque sorpresa, Leviatán tenía resistencia, inteligencia y la habilidad de esquivar y contraatacar. Una colisión entre ambos podría dejar a las dos bestias gravemente heridas. A veces, la decisión más sabia es retirarse. La ciencia nos muestra esto. Tanto Megalodón como Leviatán tenían todas las razones para evitar el combate directo. Porque en la naturaleza, los depredadores no arriesgan su vida contra iguales, conservan energía, eligen el camino más seguro. Así que si estos monstruos alguna vez se encontraron, lo más probable es que compitieran en silencio, en lugar de enfrentarse a muerte.
Y aún así, esa rivalidad, el hecho de que ambos cazaban ballenas, ambos compartían la misma presa, pudo haber cambiado por completo el equilibrio de los mares del Mioceno. Y tras todos estos escenarios emocionantes, queda la pregunta definitiva: ¿Megalodón y Leviatán realmente se enfrentaron alguna vez en la vida real? Hasta hoy, no hemos encontrado evidencia directa. Ningún hueso de ballena con marcas tanto de dientes de Megalodón como de Leviatán. Ningún registro grabado en piedra de un duelo épico. Sin embargo, la ciencia sí nos da pistas indirectas. Primero, vivieron al mismo tiempo, en los mismos mares. Fósiles de Megalodón y Leviatán se han descubierto en capas del Mioceno en océanos tropicales y subtropicales, rebosantes de ballenas. Lo que significa que la posibilidad de un encuentro fue muy real. Segundo, cazaban la misma presa. Las marcas de los dientes del Megalodón están grabadas en huesos de ballena, mientras que el cráneo de Leviatán prueba que también era un cazador de ballenas. Ambos estaban en la cima de la cadena alimenticia, apuntando al premio más valioso del océano: ballenas antiguas, cargadas de grasa y energía. Eso los convirtió en rivales directos. Tercero, el equilibrio del ecosistema. Los paleontólogos creen que la rivalidad entre Megalodón y Leviatán pudo haber sido tan feroz que transformó ecosistemas marinos enteros. Cuando se comparte el alimento, el conflicto es inevitable, no siempre en duelos uno a uno, sino en una competencia silenciosa que se extendió por miles de años de evolución. Si esperamos evidencia directa como un fósil que muestre marcas de mordida de Megalodón y Leviatán, podríamos esperar para siempre. Los esqueletos de los tiburones están hechos principalmente de cartílago, que casi nunca se fosiliza, y los enfrentamientos entre individuos, si ocurrieron, rara vez dejaron huellas permanentes en piedra. Por eso la ciencia actual se inclina por esta teoría: coexistieron, cazaban la misma presa, pero rara vez lucharon hasta la muerte. En la naturaleza, los depredadores máximos lo saben bien. Enfrentarse a un igual podría significar heridas fatales, y el océano no tiene piedad con los débiles. Aún así, el solo pensamiento de estas dos máquinas asesinas compartiendo el mismo océano, cazando la misma presa, observándose a través de las sombras, es suficiente para encender nuestra imaginación. Incluso sin pruebas de un duelo real, la idea de Megalodón contra Leviatán arde en nuestra mente. ¿Pero por qué? La razón más probable: ambos son íconos del poder absoluto. Megalodón, la pesadilla del océano con dientes como sierras y una mordida capaz de triturar huesos de ballena. Leviatán, el gigante con mente, empuñando dientes colosales y un cráneo de acero, capaz de cazar ballenas de su propio tamaño. Pon a estos dos lado a lado, y nuestra imaginación enciende al instante el combate soñado definitivo, el más fuerte contra el más fuerte. También fue un choque de filosofías. El tiburón prehistórico encarnaba el instinto puro, una máquina de matar sin emociones. La superballena representaba la inteligencia y la estrategia, capaz de planear, capaz de cooperar. No solo músculo contra músculo, sino músculo contra mente, un duelo que siempre ha fascinado a la humanidad. Y al final, lo que más nos atrapa es el atractivo de lo perdido. Tanto Megalodón como Leviatán desaparecieron hace millones de años. Sin embargo, los dientes y cráneos que dejaron atrás son como susurros del pasado, haciéndonos preguntas que no podemos dejar de imaginar. Si aún estuvieran vivos, ¿qué pasaría? ¿Alguna vez encontraremos pruebas de una batalla real? Tal vez por eso el enfrentamiento Megalodón-Leviatán no es solo ciencia. Es una leyenda moderna contada en libros, películas e incluso documentales especulativos. Un reflejo de nuestro miedo eterno y fascinación por el océano, vasto, oscuro y siempre escondiendo secretos que quizás nunca logremos descubrir. Quizás Megalodón y Leviatán nunca se enfrentaron como lo imaginamos. Pero el hecho de que ambos compartieran los mismos mares convirtió el océano del Mioceno en una brutal arena de supervivencia. Desaparecieron hace millones de años, pero su legado permanece: dientes del tamaño de una mano humana, cráneos que pesan cientos de kilos y preguntas sin respuesta. Lo que nos persigue no es solo quién ganaría, sino la idea de que el océano profundo siempre ha escondido y tal vez aún esconde criaturas más allá de nuestra imaginación. Megalodón y Leviatán pueden haberse ido, pero el océano permanece. Y mientras sus profundidades sigan sin explorarse, sus leyendas nunca morirán.